Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko bertaratzagatik. Euskadiko Babes Zibileko Planaren aholku batzordea oraintze bukatu dugu. Azken egunetan, egoera epidemiologikoaren eta asistentzialaren analizia egin dugu. Gaur ere horretaz aritu gara. Ondo goaz, baina ez gaude ondo. Kasu asko ditugu. Positibotasunaren porzentaia naiz eta hoberantz joan altua da eta ospitaleetako presioa handia izaten jarraitzen du. Hala ere, datuek erakusten dute hartutako erabakiak egokiak direla. Datuak ez dira neurriak lasaitzeko bezain onak. Ez da neurriak areagotzeko bezain txarrak ere. Horregatik, bihar lehendakariak dekretu bat sinatuko du aurreko dekretuaren neurri berberak berresteko. Dekretua bihar bertan argitaratuko da boletinean eta larunbatean sartuko da indarrean. Vamos bien, pero no estamos bien. En la reunión del Consejo Asesor del ABI hemos realizado un análisis de la situación. Estamos en el nivel 5 previsto en el Plan Bizi Berri 2, es decir, seguimos con una transmisión muy alta del virus. Seguimos en el escenario 3 establecido en el Plan de Contingencia de las UCIs. Como venimos diciendo estos últimos días, observamos una tendencia descendente de la curva epidemiológica. Podemos concluir, por tanto, que las medidas establecidas en los sucesivos decretos están surtiendo efecto. Según el dictamen emitido por la Comisión Técnica del ABI, las medidas que pusimos en marcha han sido adecuadas y proporcionadas a la gravedad de la situación epidemiológica. La buena respuesta de la mayoría de la sociedad ha sido un factor decisivo para ello. Ahora la situación requiere prudencia. Prudencia a la hora de establecer medidas adicionales a las existentes. Consideramos que por el momento no es necesario aumentarlas. Y prudencia también para no rebajarlas. Hay que seguir cumpliendo las medidas preventivas establecidas. En este momento, pues, optamos por mantener las medidas establecidas por el decreto del Lehendakari de 6 de noviembre. El Lehendakari firmará mañana un decreto de artículo único por el que se prorrogan en los mismos términos el conjunto de medidas adoptadas en el anterior decreto 38/2020 de 6 de noviembre. El decreto será publicado mañana mismo en el Boletín Oficial del País Vasco y entrará en vigor el sábado. Como recordarán, son medidas dirigidas a disminuir al máximo la movilidad y los contactos sociales. Nire agerraldia amaitzeko, Eusko Jaurlaritzak, 3 foru aldundiek, 3 hiriburuek eta eudelek babestutako kontzientziazio kanpaina berria aurkeztu nahi nuke. Euskal erakunde guztiok bat egin dugu erantzunkizun individuala eta kolektiboa berriro eskatzeko. Quisiera finalizar mi comparecencia presentando la nueva campaña de concienciación respaldada por el Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales, las 3 capitales y Eudel. Todas las instituciones vascas nos hemos unido para volver a apelar a la responsabilidad individual y colectiva. Queremos combatir con esta campaña posibles situaciones de relajación y recordar que esta enfermedad nos puede llevar al hospital, a la UCI y a la muerte. La campaña recoge imágenes de una UCI de Osakidetza. Son reales. El mensaje es claro. Manos, mascarilla, distancia. Todas y todos sabemos cómo evitarlo. Eskuak, máscara, distancia. Denok dakigu zelan saiestu. Como una imagen vale más que 1000 palabras.
Problema tekniko txikiren bat. Barkatu. Hortxe guaz. Den base bilen ba. Ezin daiteke entzun, antzematen dut, ikusi bai, irekian jaso ahal izango duzue kanpaina honen grabazio erakusketa hau. No quisiera terminar sin acordarme del conjunto de profesionales de Osakidetza y del Departamento de Salud. Cumplamos las medidas también por ellas y por ellos. Eskerrik asko eta zuen esanetara. ¿Hasta cuándo se van a mantener las medidas, consejera? En principio, ¿se confirma que hasta después del puente? Principios, dekretuak iraupena biharko buletinean agertuko du. Mañana establecerá la duración de las medidas, pero en principio serán 15 días, si no recuerdo mal, que es como estaba prevista la prórroga. ¿Hasta qué día? No sé si Recuerde, no he hecho la cuenta exacta al respecto. O sea, 15 días a partir del sábado. Del sábado que viene, pero recordarán siempre que establecimos una valoración continuada y una revisión continuada del mismo. Pero en principio hemos previsto la próxima revisión en el LABI dentro de 15 días, luego las medidas tendrán el vigor de 15 días desde este próximo sábado. ¿Se ha hecho algún tipo de estimación de cuál sería la incidencia y la presión hospitalaria si no se hubieran aplicado estas medidas? Como bien sabe, es muy difícil hacer escenarios porque el comportamiento del virus depende precisamente de cómo seamos capaces de parar su expansión. Por lo tanto, lo que sí le podemos decir es que sabemos, si no se toman las medidas, qué es lo que ocurre. Y la prueba de que se han tomado y que esto ha tenido una incidencia son los datos de evolución que estamos viendo en Euskadi hoy. Sí, perdona que reitere la pregunta sobre la duración. Supongo que ustedes habrán evaluado el impacto que puede tener una apertura de las restricciones en el Puente de la Inmaculada. Bueno, he hecho así una cuenta y pues va de sábado a sábado aproximadamente, con lo cual nos situaría en el domingo de ese puente. ¿Entiende que el Puente de la Inmaculada deberían mantenerse las restricciones que ahora mismo se han decidido mantener, todo el puente? ¿Sería lo lógico? ¿Creo que sería lo lógico? Como ya les he dicho, ello dependerá de la evaluación que vayamos haciendo continuada a lo largo de las siguientes semanas. Los escenarios o las medidas a tomar respecto al Puente de la Inmaculada o incluso a otras fechas, como pueden ser las Navidades, los van a ir determinando cuáles sean los resultados que vayamos viendo en el desarrollo de la pandemia. Ayer mismo en la interterritorial lo que se establecía es un grupo de trabajo para poder ir hablando y poder ir evaluando cómo van la evolución de las próximas semanas y en función de ello tratar de establecer cuáles sean las medidas, bien sea para el Puente de la Inmaculada, que en algunas comunidades además se inicia antes, como para fechas posteriores. Tenemos que ir viendo. De marcar sus decisiones puede ser esa cifra de 500 contagios. Por ejemplo, Cataluña ahora ha empezado, digamos, a volver a abrir la hostelería una vez que ha bajado la tasa. Como usted bien sabe, y el propio plan Bizi Berri también lo establece, son 3 los criterios que nosotros valoramos fundamentalmente. Una es la tasa de incidencia acumulada en 14 días, a la que ha hecho usted mención, pero también los índices de positividad y el estado en el que se encuentre nuestro sistema hospitalario, especialmente la afección sobre la ocupación de UCIs con casos COVID-19. Luego, siempre que nosotros hacemos las valoraciones, consideramos todos los factores. ¿Tiene marcado alguna esto? Perdón. Sí, adelante. Irizpide horiek ez dakite zein neurritan egon beharko lirateken arintze bati buruz hitz egin ahal izateko?
irizpide horiek bere osotasunean begiratzen izan ditugu, begiratu izan genituen bezala ezartzerakoan neurriak. Bizi-berri planak horre sartzen ditu, zeintzuk dira guk horretarako dauzkagun helburuak eta baita ere zeintzuk baliabideak. Beraz, horrekin jarraituko dugu, idatzita dago eta guztiok ezagutzen dugu. Quería preguntarle por la campaña de concienciación. Vemos una imagen, se ve una imagen de un paciente en la UCI. ¿Era necesario hacer visible a la sociedad estas imágenes tan duras? ¿No era suficiente con lo que había hasta ahora? ¿Por qué se ha decidido dar este paso más? Hemos decidido dar este paso más como una contribución más en aquella concienciación que podamos hacer en el conjunto, tanto a nivel individual como colectivo, de cuál puede ser la situación que provoquemos en otra persona, que se pueda provocar en nosotros mismos y también el efecto que ella pueda tener en nuestro sistema de salud. Acabamos de hablar de cuáles son los criterios que establecen el momento epidemiológico en el que nos encontramos y las medidas a tomar acorde con ellas. No olvidemos que uno de ellos es el estado en que se encuentre la UCI. También porque pensamos que es importante, y lo decíamos, estamos mejorando, pero no estamos bien y por lo tanto no debemos llevarnos a una relajación. Creemos que incidir en esa responsabilidad tanto individual como colectiva. Y para ello pensamos que tenemos que ser conscientes de lo que no respondiendo a ella podemos provocar en nuestra propia salud, en la salud de otras personas y en nuestro sistema de salud. ¿Han llegado ya a la reunión con algún tipo de medida de pequeño ajuste que finalmente han desestimado aplicar? Hemos llegado a la reunión y hemos tenido las conclusiones que les acabo de compartir. Que las decisiones sobre el puente, sobre la Navidad, se irán evaluando. Y no sé si han hablado de en qué momento van a decidir qué medidas se tienen que tomar en Navidades, porque claro, también me imagino que hay mucha gente pendiente y no sé si se va a apurar. Si se refiere a ver si hemos establecido una fecha concreta para ello, no hemos establecido una fecha concreta para ello. Pero les reitero algo que ustedes conocen y que está establecido en el decreto y está establecido en el plan Bizi-Berri, que es la continua monitorización de cuál es la evolución epidemiológica en Euskadi de la COVID-19 y, por lo tanto, si hubiera en algún momento necesidad de adoptar alguna otra medida o se llegara a alguna otra conclusión, eso podría realizarse en cualquier momento sin tener que apurar el plazo establecido por el decreto. Exista en esta cuestión, pero si entran en vigor el sábado, la vigencia en teoría terminaría el 5 de diciembre en mitad del puente. Entonces no me queda muy claro si efectivamente concluyen el día 5, si esa semana previa se volverá a analizar. Yo creo que está claro y el decreto lo establecerá mañana con la prórroga que establece de 15 días de las medidas. Hasta ahí es lo que podemos decir a día de hoy. Entre tanto, si tenemos que tomar otras medidas, si se van a establecer otras modificaciones, vuelvo a insistir en que sería después de una reunión, fruto de una reflexión en la Comisión Técnica del LABI, para poder decidir adoptar o modificarlas. Pero a día de hoy esta es la decisión que se ha tomado. La ciudadanía, para trasladar el mensaje, el que esté diciendo, bueno, igual el día 5 termina la medida, medio del puente, me puedo ir el 6 a algún sitio, no o me no, puedo ir. porque antes de que llegue la finalización de este plazo, como lo estamos haciendo ahora mismo, no hemos llegado al sábado, no ha finalizado el decreto que aún está vigente y nosotros estamos comunicando cuál es la decisión para el siguiente periodo. Han pasado más de 10 días desde que cerraron la hostelería. ¿Qué balance hacen? El balance no es el de cerrar la hostelería, el balance es el del conjunto de las medidas establecidas en el LABI. Y como lo hemos dicho, lo que vemos, lo que nos muestran la evolución de los datos relativos al seguimiento de la pandemia es que están siendo efectivas para la mejora de los resultados. No estamos en una buena circunstancia, pero estamos mejor y estamos mejorando. Ustedes mismos habrán hecho el seguimiento tanto de la tasa acumulada en 14 días sobre población de 100.000 habitantes, del estado en el que se encuentran las UCIs, de cuál es el índice de reproducción. Como ven,
los indicadores hacen ver que hay una evolución positiva, pero todavía no estamos en una buena circunstancia. Y vuelvo a insistir, el conjunto de las medidas adoptadas en el anterior decreto del Lehendakari el día 6 de noviembre es el que hacen ver que estas medidas están dando efecto. Helburu ez dakit, aztertu ote duzuen aukera farmazietan test azkarrak egitekoa, farmazia elkartek borondatea azaldu izan dute. Guk esan diezaguk zuena da, guk gaur egun Euskadin nahiaina froga diagnostiko egiten ari gareala. Gure baliabide propiokin osasun sistemarekin batuta. Eta uste dugu beraz estrategia horrek emaitza onak ematen ari dela eta horrela jarraituko dugula aurrerantzian be. Izan daiteke eta aldugun neurrian beste froga diagnosi arinago batzuk edo lortzen baditugu, gure ganatzia, baina gaur egun daukagun estrategia egokitzat hartzen dugu. Dos cuestiones. Entiendo que el confinamiento de los municipios, el confinamiento perimetral se mantiene también, como el resto de las medidas. Y la otra cuestión es, volviendo un poco a las expectativas, si se ha marcado cuál debería ser la tasa de referencia para modificar alguna de las restricciones, lógicamente a la baja. Voy a volver a decirle que, como he afirmado durante la exposición y también en respuesta a alguna de sus preguntas, es el decreto del Lehendakari de 6 de noviembre en el que se prorroga con todas sus medidas. De la misma manera que también en ese seguimiento que hacemos de la evolución de las pandemias y como tenemos definido en el plan Bizi-Berri, son tres los parámetros principales para la evolución de la pandemia. Respecto a cada uno de ellos, donde llegue, no hacemos la evolución, sino lo que hacemos la evaluación es del conjunto de la situación. Y vuelvo a recordar que son tres: la incidencia acumulada en 14 días, la tasa de positividad y la situación en la que se encuentren nuestras UCIs. Entiendo que haya tres valores, pero le preguntaba por uno en concreto, ¿cuándo cree usted que ese valor podría ser un valor? Y como le estoy diciendo, no se valora sobre un único valor, ni sobre una cantidad en ese valor, sino sobre más de un valor, tres principalmente, además de otras consideraciones, y sobre el global de la situación. ¿Tiene el dato actualizado de casos activos en Euskadi ahora mismo? La semana pasada ya había empezado a descender, no sé cómo está ahora. El total de casos activos es un dato que no tengo en estos momentos a disposición, pero como otras veces cuando nos lo piden, se lo facilitaremos. Consejera, quería preguntarle por qué esta semana numerosas federaciones deportivas sí que habían pedido un cambio de criterio al gobierno vasco. Obviamente no se ha cambiado la medida. Quería saber cuál es la respuesta o la argumentación que se les da a las federaciones. Creo que no podemos extrapolar ninguna medida fuera del conjunto de ellas, como vengo diciendo. Y la evolución positiva que hemos podido constatar es fruto de ese conjunto de medidas. Yo, además, ahí sí haría un llamamiento, una aclaración también, es a que hay posibilidad de hacer deporte, hay posibilidad de que podamos hacerlo en nuestros entornos. No se excluye esa posibilidad y eso es algo que también se ha valorado a la hora de establecer otras medidas. Luego lo que pediría sería que la valoración la hagamos respecto al conjunto de posibilidades que tenemos, no solo y exclusivamente respecto a una afectación en concreto. Nahiko? Eskerrik asko. Eta aurrengoan be, hobetzen goazen.